Hola de nuevo, soy Andrei, el del Photoshop, y como no, os traigo otro tutorial. En este vídeo os quiero enseñar cómo crear esta manipulación que veis aquí en pantalla. Y bueno, antes de nada os quiero enseñar la foto inicial, que era esta, ¿vale? Así que vamos a crear esto. Es una manipulación que yo diría que no es complicada porque no hay nada, no hay nada complicado, no hay efectos o cosas extrañas que vaya a hacer. Simplemente colocar imágenes y crear algún efecto de sombra y luz. Es una manipulación de temática, bueno, ya veis, romántica y eso. Como está el San Valentín a la vuelta de la esquina, pues como tenía que hacer una manipulación de todos modos, he aprovechado para hacer una cosa relacionada con eso. Espero que os guste el tutorial y vamos a empezar. Antes de empezar me gustaría, bueno, daros las gracias a todos por los comentarios que habéis dejado en el canal de YouTube. La verdad es que no sabía que me seguía tanta gente de habla hispana, así que bueno, un saludo a todos y bueno, gracias por suscribiros y por seguir mis tutoriales. Y bueno, vamos con el tutorial porque tampoco quiero hacerlo muy largo. La versión en inglés dura 1 hora y pico, así que tampoco quiero alargarlo mucho. Para este tutorial, igual que para los anteriores, he utilizado fotos compradas en Deposit Photos, porque como ya he comentado, por el tema de copyright y tal me va mejor. Pero para los que no podéis comprarlas o para los que no pueda comprárselas, en mi página web podéis descargar una resolución un poco más reducida, un tamaño más pequeño de la foto para que podáis seguir con el tutorial. Y si no, pues podéis utilizar otras fotos y utilizar las técnicas que vais a ver aquí. Vamos a empezar, como he dicho, con esta foto. Y el tamaño que tengo es 2500. La foto que podréis descargar desde mi página web pues tendrá más o menos, no sé si 2000 o 2500 píxeles, no me acuerdo el tamaño que he puesto ahí. Y así que voy a utilizar para esta foto este tamaño. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar este fondo porque lo queremos cambiar con otra cosa. Y el método que utilizo yo es utilizando la herramienta pluma, usando la tecla P. Para los que sois nuevos en mi canal, utilizo mucho los atajos del teclado y a la fuerza los vais a aprender porque yo no voy a ir mucho por aquí en el panel este. Para algunas herramientas sí, pero utilizo siempre atajos del teclado. Aquí abajo los veréis salir las teclas que pulso y además las voy comentando a medida que voy hablando. Lo primero que voy a hacer es desbloquear la capa fondo, porque al abrir la foto nos sale bloqueada y con el nombre fondo. Y se puede hacer eso pulsando la tecla Alt en la parte de abajo del teclado y haciendo doble clic sobre la capa y nos la transforma en una capa normal. A continuación vamos a crear una máscara de capa para esta capa y seleccionamos la herramienta pluma, que es esta de aquí, ¿vale? Y aquí arriba lo tenemos que cambiar esto a trazo. Algunas de las cosas que me salen aquí son en inglés porque supongo que no está bien traducido la versión que tengo yo. Y bueno, ponemos esto a trazo o en inglés path. Seleccionamos la máscara de capa o bueno, o no, eso es igual, eso nos servirá luego. Lo importante aquí es crear un trazo, hacemos zoom y creamos un trazo alrededor de este pequeño muro aquí y lo seguimos cuidadosamente. Yo lo voy a hacer muy rápido porque no quiero perder tiempo haciendo esto. Creo que ya tengo un tutorial en mi canal sobre cómo utilizar la herramienta pluma y solo os quiero enseñar cómo lo he hecho. Después, pues aquí también seguimos el contorno, tal. Y vamos por aquí. Como digo, lo voy haciendo muy rápido. Y cuando llegáis al pelo, la técnica que utilizo yo es la de dejar un poco de espacio hasta aquí en la nariz. Después aquí volvemos a seguir el contorno cuidadosamente. Yo lo voy haciendo muy rápido, pero es igual. ¿Vale? Yo luego voy a copiar la foto ya con el fondo ya eliminado. Aquí también vamos a dejar un poco de espacio. Esto lo vamos a arreglar después. Muy bien, y cuando volvemos a llegar aquí al vestido, pues hacemos lo mismo. Seguimos cuidadosamente el contorno. Y llegamos a la otra parte. Cuando llegas aquí, pues
Hacemos algo así. Esto funciona para todas las versiones de Photoshop, así que es lo mismo. Y después una vez llegamos aquí, cerramos el trazo y ya veis que tenemos esta línea que nos ha seleccionado todo el fondo. Pero tenemos que cambiar esto a una selección, así que hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos hacer selección. Y dejamos todas las opciones aquí por defecto tal como salen. Hacemos clic en OK y vemos que esa línea ahora se nos ha transformado en una selección. Ahora sí que tendremos que seleccionar la máscara de capa que hemos creado hace un momento. Ponemos el color frontal a negro, pulsamos la tecla Alt y la tecla retroceso, la de borrar, y nos rellena esa selección con negro, que es lo que queremos, eliminar ese fondo. Y después lo mismo, nos seleccionamos esta parte de aquí y volvemos a repetir el proceso. Esta parte de aquí en el medio la podéis eliminar pero lo volveremos a pintar luego, un poco más tarde. Vale, pues lo que voy a hacer a continuación, a ver si me coincide la altura con este otro documento. Perfecto. Lo que voy a hacer a continuación es seleccionar esta capa que ya la tengo aquí. Vale, selecciono la capa y voy a arrastrarla a este otro documento y veis que tengo lo mismo. Lo único que yo había aplicado ya la máscara de capa, os voy a eliminar esta. Y veis que en lugar de tener la máscara de capa, esto se puede hacer así, haces clic con el botón derecho y seleccionas aplicar máscara de capa. Una vez lo tengas todo así, si te gusta como está y está perfecto, aplicas la máscara de capa y tendrás pues este resultado. ¿Vale? Y veis que tengo, bueno, esta parte aquí yo no la he eliminado, pero la podéis eliminar porque luego, como he dicho, volveremos a pintar. Y tengo este espacio alrededor del pelo. Aquí tengo muy poco. Fallo mío, pero bueno. Y tendréis un resultado como este. Todo esto ha sido muy para principiantes. Me lo tendría que haber saltado, pero bueno, siempre hay gente que no sabe cómo hacerlo. Y bueno, lo he explicado y ya está. A continuación pulsamos la tecla Control o Comando O. Y abrimos la imagen de fondo, que es esta. Podéis utilizar cualquier foto, da igual. Pero como he dicho, lo del San Valentín y tal, pues he utilizado esta foto que es un árbol que seguro que está photoshopeado. Lo puedo ver por estas cosas de aquí que es un pincel que si lo veis es este de aquí, es este pincel. Y bueno, está bien hecho y me ha gustado y he utilizado esta foto, ¿vale? Pulso Control o Comando A para seleccionar todo, Control o Comando C y Control o Comando W. Y ya veis que trabajo mucho con los atajos del teclado. Y para pegar eso ahí, primero he creado otra capa. Puedes crear capas debajo de las capas que tenéis seleccionadas. Si pulsas este icono de aquí, de nueva capa, te la crea encima. Pero si la quieres crear debajo, mantienes la tecla Control o Comando si tienes un Mac como yo. Y pulsas este icono de capa nueva y en lugar de creártela encima, pues te la crea abajo. Y eso te ahorra el tener que arrastrarla ahí abajo, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre de esto a... no sé. Pareja. Soy muy poco original dando nombre a las capas, pero siempre es mejor dar un nombre poco original que no darle, porque luego se te ayuda a encontrar las cosas, porque en Photoshop CS6 además tenemos este filtro aquí que nos ayuda a seleccionar las capas. Y ahora hacemos esta foto del fondo más pequeña. Si pulsas la tecla Shift, evitarás hacer cosas como esta, ¿vale? Porque con la tecla Shift lo que hacemos es bloquear la relación de aspecto y nos mantiene las proporciones de la foto. La voy a hacer un poquito más grande, un 4 o 5 píxeles para asegurarme de que me cubre perfectamente la foto, el lienzo. Y lo que voy a hacer ahora es arrastrar esta capa pareja un poquito hacia abajo, no mucho, ¿vale? Más o menos hasta la línea esta de aquí, porque así tendré más espacio para el fondo. Y la vamos a llamar a esta capa fondo. ¿Vale? Ya tenemos las dos capas, el fondo y la capa pareja. A continuación quedaba esto un poco muy, no sé, muy abierto, lo quería encuadrar un poquito más. Y he utilizado unas columnas, parece que se llaman así. Otra foto comprada en Deposit Photos, ¿vale? Que es esta. Y he recortado esta parte de aquí y las he puesto ahí. Así que voy a utilizar otra vez la herramienta pluma. Hacemos zoom y empezamos a crear este trazo.
En este caso es más sencillo porque no tenemos tantas curvas y es más fácil, ¿vale? Tenemos estas curvas de aquí en la parte de arriba, pero luego tenemos una línea recta, que es esta de aquí, que es mucho más fácil de recortar. Si queréis moveros por la foto así, tenéis que pulsar la tecla espaciadora y veis que se os transforma el cursor en una mano. Y con eso podéis arrastrar la foto en lugar de ir todo el rato aquí al navegador, que yo solamente lo utilizo para ver en qué parte de la foto estoy, pero no lo utilizo para moverme. Y de esta manera pues tampoco tendréis que seleccionar la herramienta a mano y los atajos del teclado están ahí para algo. Y vale que al principio quizás sea un poco rollo empezar a utilizarlos, pero a la larga os va a ahorrar mucho tiempo y no es muy difícil de aprender a utilizarlo. Es cuestión de acostumbrarse un poco. Vale, he seleccionado esa parte de ahí, ahora voy a hacer lo mismo que hice antes. Cerrar el trazo, clic con el botón derecho, hacer selección, pulsamos OK. Y ahora, pues si pulso si creo una máscara de capa, lo que va a hacer es que me va a desaparecer el fondo. Y a continuación lo que voy a hacer es, esto lo he explicado también en la versión en inglés. Si tenemos la máscara de capa aquí, veis que el tamaño del documento es 59 megabytes. Pero si aplico la máscara de capa con el botón derecho, aplicar máscara de capa, lo que va a pasar es que me va a bajar ese tamaño a 28 megabytes porque la información que tenía aquí ha desaparecido, así que esa información se pierde y por eso el documento ocupa menos. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar la herramienta mover, que es esta de aquí. Con la tecla V también se puede hacer. Y ahora hacemos clic aquí en el lienzo mismo y lo arrastramos hacia la otra pestaña y lo soltamos aquí. Y vamos a cambiar el nombre de esto a columna 1 o columna izquierda. Voy a poner una I de izquierda, ¿vale? Lo que pasa es que la tenemos que arrastrar aquí entre la capa pareja y la capa fondo. Y la tenemos que hacer, por supuesto, más pequeña. Así que pulsamos las teclas control o comando T. Y vamos a hacer esto más pequeña con las teclas shift, como os he dicho antes, para mantener la relación de aspecto, las proporciones de la foto. Y bueno, la hacemos un poquito más pequeña y lo ponemos aquí, esta columna, ¿vale? Y luego vamos a pulsar control J, un poquito más arriba. Pulsamos control J para duplicar la capa. Y con las teclas control T cargamos la herramienta de transformación libre, la movemos un poco. Pulsamos, hacemos clic con el botón derecho y voltear horizontal porque le queremos dar la vuelta y ponerla en el otro lado. Ahí. Muy bien, y pulsamos intro. Ya tenemos las dos aquí. Lo que voy a hacer a continuación es seleccionar estas dos columnas. Esta la voy a cambiar el nombre a D de derecha. Voy a seleccionar las dos pulsando la tecla control. Podemos seleccionar todas las capas que queremos. Y voy a pulsar control G para crear un grupo que voy a llamar columnas. Los grupos en Photoshop CS6 nos ayudan porque podremos, si ponemos un ajuste de capa, lo podemos hacer como máscara de recorte para todo el grupo, o también podremos poner estilos de capa a todo el grupo, de forma que no tendremos que poner el mismo. Si queremos el mismo estilo para todos los elementos del grupo, lo podemos hacer desde aquí sin tener que ponerlo uno a uno. En versiones anteriores eso no se podía hacer. Y bueno, a medida que vayamos haciendo os voy a decir cómo hacerlo. Ya tenemos aquí la base, pero vamos a añadir más fotos, más objetos por aquí y luego nos ocuparemos de cambiarlos, de hacer los efectos, colores, luces y sombras y todo eso. Vamos a cerrar este documento con control W y nos guardamos. Y otra vez control O para abrir nuestro documento aquí. Vamos a poner, por ejemplo, esta bicicleta. Es una foto en formato PNG, veis que no tiene fondo, es transparente.
y eso pues nos ahorra un mogollón de tiempo porque no tendremos que estar todo el rato con la pluma y esto igual te puede llevar una hora, eliminar el fondo de esta foto. Y bueno, tenemos suerte de que no hay que hacer eso, así que pulsamos control A y control C. Si por alguna razón esta foto deja de estar disponible en internet, pues yo qué sé, buscar otra y ya está, o no poner nada, que tampoco pasa nada, es simplemente para darle más, no sé, para poner unos cuantos detalles y que la escena no esté tan vacía. Pulsamos control V para pegar la foto, pero la queremos encima de la capa pareja, porque queremos que esta bici pues esté ahí apoyada en ese muro. Vamos a renombrar la capa bici y la tendremos que hacer más pequeña. Ahora el tamaño aquí, pues cada uno, pues juzgado un poco el tamaño, compararlo con la altura del chico ese ahí. Y yo qué sé, yo diría que más o menos así de grande o quizás un poquito más grande. Estoy comparando con la pierna más o menos. Y la voy a dejar ahí. Si os parece que la he hecho demasiado grande, ya os podéis ahorrar los comentarios porque tampoco voy a estar aquí midiendo el tamaño exacto. Vale, lo voy a dejar ahí, después ya la moveremos si hace falta. Volvemos a pulsar control O y vamos a abrir estas plantas. He querido poner unas cuantas, vamos a cerrar esto también. He querido añadir unas cuantas plantas aquí, unas enredaderas sobre los muros y tal, por, no sé, para darle un poquito más de vida y no sé, para tener más detalles y cargar un poco la escena. Y bueno, esto es una foto de Deposit Photo, de DeviantArt, perdón. Y este es el autor, Broken Wing 3D Stock, que también si no encontráis una foto igual, pues buscar otras flores o plantas que podáis poner ahí. A la hora de buscar fotos es bastante importante que sepáis inglés porque muchos de estos autores pues no son españoles y pues ponen las plantas y lo que sea con nombres en inglés, así que tendréis que saber un poquito de inglés para poder buscar las fotos, ¿vale? Y la voy a pegar, esa foto que acabo de copiar aquí encima del grupo de columnas. Bueno, de hecho lo voy a poner dentro del grupo de columnas, encima de estas dos columnas. Y lo que voy a hacer es crear otro grupo que voy a llamar plantas. Por lo tanto, dentro del grupo columnas tenemos otro grupo que se llama plantas y tenemos las columnas en sí, estas dos, ¿vale? Y bueno, vamos a cambiar el nombre a planta 1. La vamos a tener que hacer más pequeña, igual con control o comando T. Pulsamos la tecla Shift para mantener la relación de aspecto y la hacemos más pequeña. Y no sé, la vamos a poner, creo que aquí queda bien, ¿vale? Y vamos a copiar la otra también. La podéis duplicar porque veo que son muy similares estas fotos, pero como tengo dos y creo que son, bueno, sí son un poco diferentes, para que no se note que es una copia, pues no cuesta nada copiar la otra y pegarla aquí. Así vamos a volver a cambiar el nombre de esta capa a planta 2 y la volvemos a hacer la hacemos más pequeña y la arrastramos aquí. Muy bien. Vamos a dejar por ahí más o menos. Vale. Y cerramos el documento y no lo guardamos. Otra vez volvemos al menú de abrir. Y esta vez vamos a abrir la foto de estas enredaderas. Copiaré esta de arriba. Podéis utilizar las dos, pero solo con esta ya tendremos suficiente. Volvemos a nuestro documento. Y dentro del grupo plantas vamos a pegar esta enredadera. La vamos a poner debajo de planta 1 y planta 2. Así que voy a crear otra capa y control V para pegar. Que voy a llamar enredadera 1. Y la voy a poner debajo de la planta de la izquierda. De aquí. ¿Vale? Y la voy a hacer un poquito más pequeña. Bueno, esto es otro detalle que, bueno, quería poner ahí. Ahí voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis quizá un poquito mejor, ¿vale? Y lo que voy a hacer a continuación es duplicarla con control J y la voy a llamar enredadera 1B, ¿vale? A mí me sirve también lo de renombrar las capas porque si alguno tenéis algún problema con alguna capa podéis mencionarla en los comentarios. La capa 1B
la has puesto ahí, cómo has cambiado el modo de fusión o cómo, ¿vale? Es mucho más fácil para mí de identificar a qué elemento os referís, si es que hacéis algún comentario relacionado con esto. Bueno, tenemos esas dos enredaderas ahí. A continuación lo que voy a hacer es utilizar las mismas para la otra columna, así que voy a seleccionar las dos y aquí tenéis la opción de hacer control J y duplicar las dos, que en versiones anteriores al CS6 no sé si se podía duplicar dos capas al mismo tiempo, pero si no podéis hacer eso, otra forma de duplicar dos capas o varias es una vez seleccionadas, si pulsas la tecla Alt, puedes hacer ahora clic en las capas, arrastrarlas hacia arriba un poco y soltar. Y veis que se me han duplicado las capas. Y ahora lo que voy a hacer es renombrarlas. Esta la voy a llamar enredadera 2. Y esta será enredadera 2B. Y voy a seleccionar las dos capas y arrastrar, porque ahora están una encima de otras. Las voy a arrastrar hacia la otra columna. Y quizás la enredadera 2B la voy a poner en el otro lado. La voy a voltear un poco para cambiar un poquito y que no se vea mucho que es una copia. Y la 2 la voy a hacer un poquito más pequeña y la voy a arrastrar hacia ahí un poco, la voy a voltear. Introducir un poco de variación para que no sean las dos iguales. Todo esto de cortar fotos, arrastrarlas, duplicar capas y todo esto lo tendréis que dominar mucho. No es difícil, pero con los atajos del teclado os vais a ahorrar un montón de tiempo, así que por eso es bueno sabérselos. Y ya veis, es tan fácil como esto, cortar fotos, ponerlas, voltearlas y eso. Quizá un poco más difícil es que tengáis la idea de hacer esto, pero a la larga también iréis mejorando en eso, así que no es cuestión de práctica un poco y de tener, yo que sé, un poco de visión de lo que uno quiere hacer, no lo sé. Vale, ya tenemos las plantas aquí, vamos a minimizar este grupo. Por ahora veis que tenemos todo esto dentro del grupo columnas. Como he dicho, un grupo de plantas donde tenemos solamente las plantas y las columnas en sí. Vamos a añadir otras enredaderas aquí en el muro ese de aquí para que no esté tan vacío. Vamos a cerrar esto primero. Podéis cerrar documentos con las teclas Control W y si pulsáis Control Q lo que vais a hacer es vais a cerrar el programa, así que vale, Control O para abrir y vamos a utilizar esta foto. Es una foto que me encanta. Tampoco tiene fondo, ya está extraído, pero no sé, me gustan mucho estas flores. Y bueno, la planta en sí, me gusta la foto, está muy bien. ¿Vale? Voy a seleccionar todo el lienzo con Control A, otra vez Control C y Control W. Estas plantas las tendremos que pegar encima de la capa pareja, porque si las pegamos debajo, van a estar detrás del muro y no es lo que queremos, así que la arrastramos encima, pero debajo de la bici porque no queremos que las enredaderas estén por encima de la bici, ¿vale? Vamos a llamarlo planta 1, bueno, ya tenemos planta, no sé, sí, enredadera, enredadera, muro, ¿vale? Enredadera, muro, la vamos a tener que hacer mucho más pequeña. Voy a utilizar el menú de aquí arriba, voy a bloquear la relación de aspecto haciendo clic en este icono para afectar tanto a la anchura como a la altura al mismo tiempo y la voy a poner más o menos al 30%. Sí, está bien al 30%. Y yo que sé, voy a poner una aquí. Después voy a duplicarla con Control J y la voy a arrastrar y voltear un poquito. Ponerla aquí. Tenéis que tener cuidado de no ponerlas encima porque no quedaría muy realista. Porque se supone que están ahí enredándose al muro, no trepando por encima de estos dos, porque entonces daríamos la sensación de que esta gente está aquí desde hace siglos, ¿vale? Y no queremos eso. Y la volvemos a duplicar, volteamos un poco. La razón por la que volteo y cambio tamaño y todo eso es para, como he dicho, para que no se vea que son copias, ¿vale? Y vuelvo a duplicar esto, volteo un poco y lo pongo, yo qué sé, por ahí. Y volteo horizontal. Y ya está. Ahí está, la movemos un poco más hacia allá. Está un poquito más hacia arriba y bueno, ya lo tenemos.
Creo que sí, ya va bien así. Y la enredadera muro esta la ponemos aquí. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas estas enredadera y enredadera muro copia 1 y 2 y 3. Las selecciono todas. Si queréis seleccionar varias capas, podéis, como he dicho, pulsar la tecla control y seleccionarlas. Pero también podéis seleccionarla debajo del todo, por ejemplo esta. Y pulso la tecla shift, que es la de la flecha hacia arriba, la que está encima de la tecla control. O la que está también debajo de la capa de bloque mayúscula. Y pulsas la que quieras encima y selecciona todas las capas que hay entre medio, ¿vale? Por lo tanto, selecciono esta, pulso Shift y selecciono la de arriba de todo y me las selecciona todas. Y ahora pulso la tecla Control G para crear otro grupo y vamos a llamar a esto enredaderas muro, ¿vale? Este es el grupo que contiene todas estas enredaderas. Y bueno, hay una cosa que quiero eliminar de aquí, que son estas, creo que son gotas de agua o no lo sé. Y bueno, en Photoshop CS6 puedo crear una máscara de capa y con el pincel al 100 y al 100 puedo utilizar un pincel y pintar esto. O también podéis expandir esto, seleccionar cada una de las capas y con el borrador borrarlo, pero es más rápido con la máscara de capa. Y como digo, en Photoshop CS6 puedo crear máscaras de capa para todo el grupo, que me parece que en versiones anteriores eso no se puede hacer. Pero bueno, eso lo podéis averiguar vosotros dependiendo de la versión que tengáis del Photoshop. Bueno, ya está casi todo. Nos faltan un par de lámparas aquí que le dan un toque, pues no sé, más romántico quizás. Si fuera de noche todavía podríamos crear unos efectos de luz, pero bueno, así está bien. Vamos a seleccionar esta. Ahora veis aquí abajo tenéis las condiciones del autor de esta foto. Siempre mencionar al autor y poner un enlace a su web o a la página donde habéis descargado la foto, porque bueno, para agradecerlo más que nada por el esfuerzo que han hecho de recortar el fondo y de darnos esta foto de forma gratuita, ¿vale? Y vamos a pegar estas dos lámparas. Las podríamos pegar encima de todo porque no pasa nada. Pero no sé, para la estructura y no sé, a la hora visualmente las vamos a poner aquí encima del grupo columnas, porque así las podremos encontrar de forma más fácil. Si encuentras el grupo de columnas, pues sabes que cerca tienen que estar las lámparas y tampoco se solapa nada, así que las podemos poner debajo de la capa pareja, ¿vale? Pero aseguraos de que está encima de la capa columnas, porque si no, voy a hacer esto, si no os va a quedar detrás y bueno, tampoco creo que se ve tan mal, pero bueno, yo creo que encima se ven mejor. Las voy a hacer un poquito más pequeñas y las voy a poner aquí en esta línea de aquí, en esta, no sé, en esta hendidura o lo que sea, ese hueco ahí en la columna, ¿vale? Y voy a pulsar intro, ¿vale? Ya tenemos una de las lámparas, quizás la voy a subir un poquito. Y la voy a duplicar, vamos a llamar esto lámpara 1. Control J para duplicar, Control T para cargar la herramienta de transformación libre y ahora podremos voltear horizontal con el clic derecho y lo ponemos en el otro lado. ¿Vale? Y volvemos a ajustar la posición con la herramienta mover o con las flechas estas de mover y lo ajustamos perfectamente ahí. Ahora lo que quiero hacer, después de poner esta lámpara aquí veis que me tapa un poquito ese árbol y quiero que se vea porque como he dicho pues es otro elemento que bueno es diferente, ese árbol en forma de corazón. Dado que he puesto estas columnas aquí, si os acordáis la foto del fondo es tan ancha como el propio lienzo, pero ahora tengo este espacio aquí que me permite hacer esta foto más pequeña, así que voy a pulsar control o comando T después de seleccionar la capa fondo y las puedo hacer un poquito más pequeña de manera que puedo arrastrar un poquito esto aquí y ahora esa lámpara no la tapa tanto, ¿vale? Y lo voy a arrastrar un poquito hacia arriba, más o menos por ahí.
Y voy a pulsar intro, ¿vale? Y ahora ya tengo el fondo como yo quería. Quizás es un poco demasiado hacia arriba, un poquito más abajo, por ahí, muy bien. Y ya está, ya lo tenemos, bueno, casi todo. Nos falta un pajarillo, que es este. ¿Vale? He puesto este pajarito ahí en una de las lámparas porque no sé, me gustaba cómo quedaba. Es veis que es un archivo 3D renderizado, o sea, no es real. Pero podéis buscar fotos o, yo qué sé, si tenéis alguna foto de algún pájaro, pues la podéis poner aquí. La voy a poner encima de las capas de lámpara. Y lo voy a voltear horizontal. Y por supuesto tendré que hacer muy pequeño. Con las teclas control podéis, control y barra espaciadora, veis que nos cambia el cursor. Y si hacéis clic, pues podéis hacer zoom. Sin salir del modo de transformación libre, ¿vale? Y ahora con las teclas Shift puedo hacer esto más pequeño y ponerlo ahí encima de esa lámpara. ¿Vale? La razón por la que lo he puesto en la parte izquierda y no en la derecha es que, bueno, en la parte derecha ya tenemos este árbol y con esas ramas y tal ya hay demasiado detalles aquí, así que esta parte me queda más limpia, más libre. Y bueno, no sé, la atención digamos que está aquí y el centro de atención, así que lo he puesto aquí también. Voy a moverlo en su sitio ahí. No voy a crear sombras ni nada porque estoy a 300 de zoom. Al reducirlo casi ni se nota de que está ahí. Así que lo podéis poner tranquilamente sin preocuparos demasiado por sombras o del hecho que no se vea muy realista como se agarra ahí con las patas. Bueno, ahora sí que ya lo tenemos todo. Y bueno, podemos ahora empezar a hacer efectos de luz, color y todo eso. Y ajustes. Lo que voy a hacer es guardar esto. Porque no quiero que se me borre todo. Vale, ya lo tenemos guardado. Vamos a cambiar el nombre de esto a pajarillo. Ahí, muy bien. Ya lo tenemos todo en su sitio. Vamos a empezar a hacer ajustes y luego nos ocuparemos del pelo, ¿vale? Vamos a empezar primero con las sombras. Y vamos a empezar, yo que sé, con estas enredaderas del muro, ¿vale? Estas. Como he dicho, en Photoshop CS6 puedo hacer doble clic en el grupo y me abre los estilos de capa. En versiones anteriores esto no se podía hacer y tenías que ir dentro del grupo, seleccionar cada una de las enredaderas y añadir el efecto que voy a poner yo a continuación, que es el de sombra paralela. Además, el orden de estos efectos también está cambiando en Photoshop CS6, no lo sé por qué. Hasta ahora todos han sido... Esto ha sido igual en todas las versiones, ahora la sombra paralela está abajo, antes estaba arriba, no desconozco la razón por la que hicieron eso, pero bueno. Ponemos sombra paralela, el ángulo pues 30 grados ya está bien. Supondremos que la luz viene de por ahí más o menos, qué sé yo. Las sombras de aquí de la pareja esta tampoco están muy claras, así que tenéis más libertad de hacer las sombras como queráis. El ángulo, como he dicho, 30 grados. La distancia la voy a poner a 5 o no sé, 5 píxeles o 4. Y bueno, la distancia es, como el nombre dice, pues la distancia desde el objeto. Vamos a poner 5 píxeles. El tamaño, la distancia depende del tamaño del lienzo que tengas. Si tienes una foto muy muy grande de 10.000 píxeles, pues 5 píxeles es nada y será muy poco. Pero para este tamaño me sirve. La extensión no la vamos a utilizar, pero sí el tamaño. El tamaño lo que hace es suavizar la sombra, ¿veis? Si lo incrementamos, si lo ponemos a 0, nos deja el objeto como si fuera una copia, una sombra muy fuerte, con bordes muy duros. Pero lo queremos poner, no sé, más o menos a 3 y bajaremos la opacidad bastante, la vamos a dejar a 30 más o menos. Y no sé, el tamaño quizás a 4 para suavizar un poquito más, ¿vale? Y parece que no se ve nada, pero al desactivarlo ves que queda muy plano, así que esto nos da un poquito de profundidad y un poco más de tridimensionalidad, si quieres, ¿vale? Vamos a pulsar OK y ya está. Como he dicho, si no tienes Photoshop CS6, lo que tendrás que hacer es
añadir la sombra paralela, pero dentro de cada capa haces doble clic, haces la sombra paralela y después de añadirlo a una capa, voy a demostraroslo, voy a hacer clic en OK. Lo que haces para copiarla a las demás es pulsar la tecla Alt, haces clic en este icono de FX y lo arrastras a cada una de las capas. Y así es mucho más rápido. Y tendrás exactamente las mismas opciones para la sombra que en la primera capa que hayáis puesto, ¿vale? Así es mucho más rápido. Vamos ahora con la bicicleta. La bicicleta, pues ahora veis que aquí tal y como tengo el panel de las capas, no la veo aquí. Pero para seleccionarla, en lugar de buscarlo por aquí, ¿vale? Lo que puedo hacer es, en Photoshop CS6 podéis utilizar este filtro y poner bici. Sí, que escribo muy mal. Y os aparece aquí, ¿vale? Pero apenas lo utilizo yo este filtro. Lo que hago para seleccionar una determinada capa es pulsar la tecla Control. Eso sí, tendréis que tener la herramienta mover seleccionada, así que tenéis que pulsar primero la tecla V. Yo lo hago esto de forma muy rápida porque estoy muy acostumbrado a las teclas y no lo pienso, simplemente lo hago. Pulsas primero la tecla V, pulsas y mantienes pulsada la tecla Control y haces clic pues, en la bici misma, en el sillín o en lo que sea, en cualquier parte, pero sobre la bici. Y veis que me selecciona esta capa. Si quiero seleccionar estas enredaderas, ahora si, por ejemplo, me he olvidado de poner un efecto y quiero volver aquí, vuelvo a pulsar la tecla Control y hago clic en la enredadera y me la selecciona. Eso sí, tendréis que tener cuidado porque aquí arriba, al seleccionar la herramienta mover, aquí arriba hay un desplegable que pone capa o grupo. Si lo tenéis puesto en grupo, voy a minimizar este grupo. Si supongamos que tengo ahora seleccionada la capa fondo y quiero seleccionar la capa de esta enredadera en concreto. Con la herramienta mover pulso control, hago clic en ella, pero en lugar de seleccionarme la capa, esta capa en particular, lo que hace es seleccionarme el grupo entero al que pertenece, que es este, porque tengo aquí seleccionado grupo. Si pongo capa y vuelvo a hacer lo mismo, veis que me selecciona esta capa en concreto, ¿vale? Me expande el grupo y me selecciona la capa, así que eso tendréis que ponerlo aquí según queráis, según utilizáis esta opción o no. Bueno, vamos a la bici. Lo mismo, vamos a poner sombra paralela, hacemos doble clic en la capa, sombra paralela. El ángulo lo dejamos el mismo porque si no, no sería consistente tener una sombra hacia un lado y la otra en el otro, así que vamos a dejar el mismo ángulo y para eso es lo que sirve usar luz global. Si cambio el ángulo veréis como la sombra, voy a hacer zoom, veréis como la sombra de las enredaderas también me va a cambiar, ¿vale? Porque tenía activado esto de luz global, ¿vale? Voy a cancelar y volveré a entrar aquí. Si quiero una sombra en un determinado ángulo solo para la bici, lo que tienes que hacer es desactivar luz global y ahora por mucho que la cambies solamente te va a cambiar en la bici, pero estos se van a quedar igual, ¿vale? Vamos a poner luz global y aquí sí que necesitamos un poquito más de distancia y un poquito más de tamaño porque queremos una sombra suave. El problema que posiblemente tendréis, y esto me sirve para explicar cómo convertir los efectos en capas, es si por ejemplo tenéis la bici más hacia arriba, así, tendréis el problema que quizás aquí no se ve mucho, pero si lo arrastro aquí arriba lo veréis. Y yo quiero que esta sombra solamente me caiga aquí en el muro, pero no en el fondo, porque se supone que esto está ahí muy lejos y no queda realista eso. Así que lo que tendremos que hacer, bueno, tienes dos opciones. La primera, que es la más fácil, es arrastrar la bici hacia abajo y de esta forma pues la sombra solamente se verá aquí. Pero si quieres dejar la bici tal cual, no sé, creo que así se ve un poco más realista, o quizás mejor, no lo sé. Es que podéis convertir esta sombra paralela en su propia capa y después utilizar una máscara de capa para borrar esta parte de arriba. Y lo que tenéis que hacer es pulsar con el botón derecho en el icono FX, aquí. Y aquí abajo hay una opción que pone crear capa. Esto se puede hacer en versiones anteriores a Photoshop CS6, así que no deberíais tener problema con eso. Quizás os salga aquí un menú que os pondrá que algunos efectos no se pueden reproducir, pero es igual. Hacer clic en OK y ya está. Y ahora lo que ha pasado es que ese icono de FX se ha eliminado y se ha creado una otra
se ha creado otra capa que se llama sombra paralela, ¿vale? Y ahora pues esto lo podemos editar como si fuera una capa normal. Podemos crear una máscara de capa con un pincel, flujo y opacidad al 100%. Podemos incluso desactivar la capa bici y podemos quitar esta parte de aquí. Y para más precisión podemos pulsar la tecla control, hacemos clic en la miniatura de la capa pareja y eso nos selecciona todos los bordes de esa capa. Invertimos con Shift Control I y ahora podemos borrar tranquilamente todo esto de aquí, ¿vale? Y ahora solamente me aparece aquí en el muro este y vuelvo a activar la capa de la bicicleta. Y para estar seguro de que se mueven al mismo tiempo, puedo seleccionar las dos, clic con el botón derecho y enlazar capas, pero aún así las podría mover, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es bloquear solamente el movimiento de estas dos capas, ¿vale? De forma que podré pintar, podré hacer todo lo que quiera, pero no las podré mover, ¿vale? Me sale este menú que no se pueden mover. Y de esa forma pues me aseguro de que este borde de aquí pues va a estar ahí quieto y no se va a mover. Bueno, después de todo esto, vamos a volver a la capa esta de la sombra paralela y lo que quiero hacer es disminuir un poquito el relleno. La voy a bajar a 50 o por ahí, 50%, ¿vale? Y me parece que así es un poquito más realista. Bueno, ya tenemos la sombra de la bici. La siguiente sombra que tenemos que crear es la de estas enredaderas de aquí. Voy a hacer zoom al 100% pulsando la tecla control y el número 1 del teclado. Y voy a seleccionar estas enredaderas otra vez con el atajo que os dije, control y pulsamos con la tecla y pulsamos aquí sobre la enredadera con la herramienta mover seleccionada, ¿vale? Y voy a hacer doble clic, sombra paralela y voy a dejar tal y lo que sale aquí, 8 y 8 para este tamaño de lienzo ya me vale, pero quiero bajar la opacidad al 50% porque era demasiado fuerte. Y otra cosa que no me gusta de esto es la luz y el color de esta enredadera, pero lo voy a editar. Bueno, lo vamos a poner ahora. Vamos a activar superposición de colores. Seleccionamos un color verde más oscuro y un poco menos saturado. Más o menos así, creo que va a ir bien. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión a, creo que era luz fuerte. Sí, pero es demasiado fuerte el efecto, así que lo que voy a hacer es, en lugar de bajar la opacidad, que lo podría hacer, pero no quiero hacer eso, en lugar de bajar la opacidad voy a volver a abrir el selector de color y voy a utilizar un color menos saturado y más oscuro, ¿vale? Y lo voy a dejar un poquito más oscuro de lo que yo quiero, porque después voy a utilizar una capa de ajustes de niveles para todo el grupo y me volverá a dejar el brillo como a mí me gusta. En realidad todo esto que estoy haciendo ahora lo podéis dejar para después para aseguraros de que no tendréis que volver a editar esto, pero bueno. Y ahora voy a copiar ese efecto tal como os he enseñado antes con la tecla Alt, clic y arrastro. Y arrastro el efecto a esta y después a estas dos de aquí, ¿vale? Y veis el efecto que tengo. Ahora mismo son demasiado oscuras y el color no es el correcto, pero ahora mismo vamos a arreglar eso. En la capa plantas voy a crear, o sea, estamos dentro del grupo columnas, ¿vale? Y dentro de eso tenemos el grupo de plantas y encima de este grupo voy a crear una capa de ajuste de niveles. De curvas, ¿no? De niveles. También lo podrías utilizar curvas, pero me gusta más niveles. Y ahora yo quiero que este ajuste solamente me afecte a las capas que hay dentro del grupo plantas. Así que lo que tengo que hacer es hacerlo como máscara de recorte para este grupo. Y os recuerdo que esto solo podéis hacerlo en Photoshop CS6 porque en versiones anteriores los ajustes de capa solo se pueden crear como máscara de recorte para las capas normales. Lo podréis intentar, pero a mí me parece que no se podía hacer, ¿vale? Así que voy a hacer clic con el botón derecho en la capa de niveles y voy a seleccionar esto que pone crear máscara de recorte, ¿vale? Y veis que ahora tenemos esta pequeña flecha que me indica
que este ajuste ahora solamente me va a afectar a todo lo que haya dentro del grupo de capas. Lo voy a abrir y el ajuste que voy a poner es... voy a ver que lo tengo aquí apuntado, los valores. Plantas... Vale, es 1.17 para los medios tonos, 1.17. Y después para las iluminaciones tenemos 222. ¿Vale? Y veis que me las ha hecho tiene más luz. Y ahora también estas enredaderas también tienen más luz, porque como he dicho antes, eran demasiado oscuras por lo de sobreexponer color, o como se llamaba, superposición de colores, o como se llamaba, superposición de colores, sí. Si no os gusta, pues seleccionamos un color más claro, o menos saturado, o como os guste, ¿vale? Lo voy a dejar así. Y de esta forma, al utilizar estas, en lugar de poner, podría haber puesto un ajuste de tono y saturación, pero para ahorrar espacio en el panel de capas, pues podéis utilizar esto de superposición de colores y cambiar los modos de fusión y las opacidades, y podéis conseguir prácticamente cualquier efecto que conseguiríais con un ajuste de tono y saturación. Bueno, pues ya tenemos las plantas hechas ya. Lo siguiente que vamos a hacer es la capa de la capa pareja. También quiero añadir más luz porque veis que la cara queda como muy en sombra, el pelo y todo esto. Lo quiero hacer más brillante un poco. Así que voy a volver a poner una capa de niveles encima de la capa pareja. Y también la quiero como máscara de recorte para esta capa, y en lugar de hacer clic con el botón derecho y seleccionar crear máscara de recorte, lo podéis hacer de forma más rápida pulsando la tecla Alt, ¿vale? Y hacemos clic entre las dos capas. Veis que si pones el cursor ahí nos cambia esa flecha, y cuando hacemos clic se nos crea como máscara de recorte, o simplemente dentro del ajuste mismo hay este icono que nos permite crear la máscara de recorte. Y también tengo los valores para esto. Para los medios tonos es 1.23. ¿Vale? Por tanto, 1.23. Hacemos más brillante. Añadimos más luz en los medios tonos. Esto es el histograma que nos indica la proporción de luz y sombras que tenemos en la foto. Y aquí tenemos sombras, medios tonos e iluminaciones. Para las iluminaciones tenemos 242. Y os voy a enseñar antes y el después, antes y después, ¿vale? Tenemos más luz en la foto. El fondo también lo vamos a cambiar un poquito. Vamos a buscar la capa fondo. Con un ajuste de tono y saturación. En este caso no lo voy a hacer como máscara de recorte porque no hay nada más debajo de él, así que solamente me va a afectar a la capa fondo. Y voy a aumentar la saturación pues a 30 más o menos. 25, 30, ¿vale? Para darle más color. Tenéis que tener cuidado con esto porque al aumentar mucho la saturación también aumenta el contraste entre los colores y podríais, estropear un poquito la foto, así que no subáis tampoco en exceso la saturación. Vamos a dejarla a 24. Y quizás también voy a cambiar un poquito el tono a -6 o -7, ¿vale? A ver cuál es el efecto que... Sí, me va a hacer el cielo más cian. Bueno, lo voy a dejar en 0. Bueno, pues ya lo tenemos casi todo. Antes de hacer más ajustes, bueno, la bici también, estas partes de aquí son un poco oscuras. Cuando yo hice la manipulación original no le hice ningún ajuste, me parece, pero vamos a añadirle una capa de ajustes de niveles a la bici también. Niveles como máscara de recorte porque no queremos afectar nada de lo que haya debajo de la capa bici. Y quizás las iluminaciones, estas partes de aquí blancas quedan como muy oscuras y las quiero un poquito más brillantes. Muy bien, eso ya me gusta más, ¿vale? Y como he dicho, bueno, antes de seguir quiero tapar esta cosa de aquí que no me gusta nada. Voy a buscar la capa pareja y encima de esta capa
Bueno, la voy a poner entre la capa de niveles y la capa pareja, por lo tanto es también máscara de recorte. Y lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta del tapón de clonar. Voy a poner la opacidad y el flujo al 100%. Podéis cambiar el flujo, los valores de aquí del flujo y de la opacidad con las teclas numéricas sin tener que seleccionar esto y poner el número. Simplemente con seleccionar la herramienta, si pulsáis por ejemplo 85, nos cambia la opacidad directamente. Y si queréis cambiar el flujo, tenéis que pulsar la tecla Shift y pulsar por ejemplo 96. Y en lugar de cambiar la opacidad, cambia el flujo. Por lo tanto es mucho más rápido de esta forma, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, con la herramienta de clonar, como he dicho, bajamos, no sé, la dureza, pues no sé, a 20 ya está bien. Os tenéis que asegurar de que ponemos aquí muestrear todas las capas, porque de esta forma trabajamos de forma no destructiva y podemos, pues si pulsamos la tecla Alt, podemos muestrear desde aquí. Nos vamos un poquito hacia abajo y pintamos. Pero en lugar de pintar sobre la foto, sobre la capa pareja, pintamos sobre esta otra capa que es como un elemento de seguridad que si nos equivocamos pues la podemos borrar o la podemos esconder y esta capa de aquí de pareja, la capa pareja pues se queda intacta, no la modificamos para nada. Intentar muestrear desde muy cerca de la zona en la que vais a pintar porque si no la luz no se va a ver muy bien, ¿vale? Y la parte de aquí lo que voy a hacer es muestrear el borde y alinearlo aquí y pintar, pero no me gusta cómo queda. Tengo que muestrear desde más cerca. Muy bien, y volver a pintar ahí, con un pincel más pequeño. Y la razón por la que se me ve así era porque tengo la capa de niveles activada y me muestreaba los ajustes de niveles, así que desactivar la capa niveles, el ajuste de capa de niveles mientras utilicéis el tapón de clonar, porque si no voy a volver a hacerlo, porque si no no va a quedar muy bien. Antes de empezar a utilizar la herramienta clonar, desactivar los niveles por el momento, ¿vale? Y lo voy a volver a hacer. Voy a muestrear desde aquí, pintar. ¿Vale? Y voy a hacer el pincel más grande para el borde este. Muy bien. Tenemos el pincel más pequeño y pintamos esta zona de aquí. Vale, y para mezclar mejor los colores, porque si lo miramos a 100% se ve que esta parte de aquí tiene más brillo que lo que hay aquí arriba. Para solucionar eso, lo que tenéis que hacer es bajar la opacidad y el flujo, no sé, al 30% más o menos. Y de esa forma podemos volver a muestrear la parte oscura y pintar por encima de la que es más brillante. Dar unas cuantas pasadas y de esa forma pues mezclamos los tonos. Pero tener cuidado, no pintéis demasiado, no bajéis demasiado la opacidad, quizás 30, bueno, depende de lo mucho que tendréis que oscurecer la zona. Pero si pintáis demasiado, pues perdéis textura, así que tampoco se va a ver muy bien, así que tendréis que tener un poco de cuidado con eso. Vale, lo voy a dejar así, volveré a activar la capa de niveles. Bueno, se sigue viendo un poquito esa zona de ahí, se ve que no tiene mucha textura, por lo que os decía, ¿vale? Y se ve que está un poco pintada. Si tenéis un poquito más de cuidado os va a salir un poquito mejor. Bueno, vamos a seguir. Podéis tapar todos estos si tenéis tiempo. Pero bueno, tampoco hay que hacer obras de paleta aquí. Estamos con la manipulación, no arreglando muros, ¿vale? Vamos a poner el muro arreglado. Vale. Vamos a seguir con el pelo ahora, ¿vale? Volvemos a seleccionar la capa pareja. Antes ya habíamos aplicado la máscara de capa, pero si no la has aplicado todavía, lo puedes hacer ahora. Y vamos a crear otra
O también, si queréis trabajar de forma no destructiva, podéis convertir la capa en un objeto inteligente y de esa forma esa capa desaparece, pero si hacéis doble clic se os abre en otro documento y la tendréis ahí para volverla a editar si queréis. Yo la he aplicado y ahora he creado otra. Y lo que voy a hacer a continuación es pulsar la tecla B para seleccionar el pincel. Bajamos la dureza a 0. Nos aseguramos de que el color frontal es negro. Y pintamos... Ahí, con cuidado. Pintamos sobre el pelo así. Y ya veis, esta es la mejor técnica que habréis visto para mascarar el pelo, para quitar el fondo. Y bueno, ya lo tenemos. Nah, es broma. Vamos a seguir con esto y lo vamos a hacer un poquito mejor. Pero solamente queremos quitar los bordes duros, pero lo que teníamos aquí, este espacio, nos va a servir para volver a pintar el pelo. Os voy a enseñar cómo. El error mío fue que aquí he dejado muy poco espacio, pero también tengo un poco de suerte de que el chico no tenía el pelo muy largo, ¿vale? Ahí no sé qué he hecho, vale. Vale, ya está, ya tengo los bordes suaves. Voy a hacer lo mismo aquí. En este caso tendré que utilizar un pincel con dureza muy alta, porque tengo estos bordes muy duros aquí y no quiero que se vean bien, ¿vale? Por lo menos la parte derecha esta de la camisa, del brazo del chico y aquí pues podremos, para la parte esta podremos reducir un poco la dureza. Ay, demasiado alto, demasiado grande el pincel. Por cierto, estoy pintando la máscara de capa con negro, por si no lo he dicho, no me acuerdo. ¿Vale? Y tenemos este borde suave aquí y este borde aquí que es más duro, ¿vale? Ya tenemos el pelo preparado para volver a pintar esos pelos ahí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, seguimos con la máscara de capa aquí, pero utilizamos un pincel de dureza 100 y tamaño, no sé, 1 o 2 píxeles. Vamos a bajarlo. ¿Vale? Ahora lo bajamos a 1 o 2 píxeles. Y con el pincel, con opacidad y flujo al 100%, incluso esto es demasiado alto, vamos a ponerlo, no sé, a 80 o a 70 y el flujo también. Y aquí es donde va bien que tengáis una tableta gráfica, porque podemos, en la dinámica de forma, podemos cambiar esto a presión de pluma y esto de aquí lo vamos a resetear porque no sé qué está pasando. Vale, dinámica de forma, presión de pluma y por alguna razón, creo que tengo el espaciado demasiado elevado. Vale, tenemos todas estas opciones a 0 y presión de pluma activada al control y de esta forma puedo volver a pintar el pelo así, que lo único que estoy haciendo es estoy pintando con blanco para volver a revelar parte de ese, ¿vale? Parte del pelo que antes he ocultado. Hay otra forma de hacerlo esto un poquito más realista, me parece que con un solo pincel, no. Hay una opción aquí que pone proyección del pincel, pero esto funciona mejor con un pincel personalizado. Os voy a enseñar cómo hacer eso. Voy a deshacer todo lo que he pintado antes, ¿vale? Voy a crear otra capa encima de todo. Encima de todo lo que hay aquí voy a crear otra capa. Voy a seleccionar el pincel y poner la dureza a 100. Y con un pincel de 1 o 2 píxeles me aseguro de que la opacidad del flujo está al 100% y que el color frontal es el negro. Y hago un puntito ahí, pinto un punto, pero voy a poner 2 píxeles en lugar de 1. Pinto un punto ahí, pero hay que desactivar la dinámica de forma, ¿vale? Un punto, después con un pincel de un píxel otro punto ahí, otro ahí, con un poquito de separación, no mucha, ¿vale? Tengo estos puntos aquí. Voy a la herramienta seleccionar el marco este rectangular y voy a seleccionar estos puntitos que he creado y voy a ocultar todas las capas excepto esta, así que voy a pulsar la tecla Alt y hago clic en el ojo
y me desaparece todo excepto esta capa, ¿vale? Tengo estos puntitos seleccionados que serán mi pincel. Sí, y ahora voy a edición. Ahí, ¿dónde estaba edición? Definir valor de pincel. Y con esto lo que hacemos es crear un pincel personal, ¿vale? Y la vamos a llamar pelo. Vale. Volvemos a mostrar todas las capas, así que voy a pulsar otra vez la tecla Alt y vuelvo a pulsar en el ojo de la capa esta que he pulsado antes y me vuelven a aparecer las demás capas, si no tendría que hacerlo a mano, ¿vale? Ya no me sirve esto, lo voy a eliminar. Pero si selecciono la herramienta pincel, hago clic con el botón derecho y veis que aquí abajo tengo este pincel que he creado de 24 píxeles, ¿vale? Es lo que había pintado antes, es este pincel. Ahora vuelvo a abrir la ventana de los pinceles, podéis pulsar la tecla F5 o ir aquí a ventana y buscar pincel, ¿vale? Y donde pone forma de la punta del pincel, ponemos el espaciado a 1%. Ahora vamos a dinámica de forma, la activamos. Yo voy a activar la presión de la pluma, eso me va a ayudar a hacer efectos más de transición, ¿vale? Y también activaré esta opción que pone proyección y veis que me crea estas ondulaciones aquí, me crea estos efectos que me ayudarán a pintar mejor el pelo. Ahora, con el pincel ya preparado, voy a volver a seleccionar la máscara de capa de la pareja y volveré a pintar, esta vez pintaré con blanco para volver a mostrar parte de esto de aquí que he desactivado. Por cierto, podéis desactivar las máscaras de capa pulsando la tecla Shift y haciendo clic en la máscara y veis que se me desactiva, ¿vale? Y pintaré con blanco por aquí. Lo que pasa es que este pincel es demasiado grande. Al crear esos puntos, mejor crearlos de un solo píxel que dos, porque ahora tendré que hacerlo más pequeño, ¿vale? Y volveré a pintar por aquí. De esta manera pues vuelvo a pintar ese pelo que antes he quitado. Es importante hacer ese pincel, como os he dicho, de un solo píxel y con algún espacio un poco más grande que el que yo he creado, porque ahora mismo no me está saliendo muy bien. Pero bueno, por lo menos habréis visto la técnica. Mejor pinto con un solo pincel. Y ya está. Me saldrá mejor. Y voy a activar la presión de pluma. Y desactivo eso. Y de esta forma pues puedo pintarlos. Cada uno de esos pelos individuales, ¿vale? Estoy al zoom 200%, pero al reducir el zoom veréis el resultado mejor, espero. Con un poco de práctica esto saldrá mejor. Ahora lo estoy haciendo también lo estoy haciendo rápido porque no quiero alargar mucho el vídeo. Y al ser un pincel de un solo píxel, no se verá que es el fondo lo que en realidad estoy volviendo a mostrar, sino se verá como si fuera un pelo, ¿vale? Y aquí en la parte de aquí también lo mismo. En lugar de utilizar la máscara de capa, lo que podéis hacer también es coger el pincel y crear otra capa y simplemente pintar con un color similar al del pelo, muestreando así y volver a pintar. Pero al tener la máscara de capa no veo necesidad de crear otra capa, ¿vale? Al mirarlo al 100% se ve un poco mejor, sobre todo esta parte de aquí. Esto de aquí se ve horrible y esto de aquí también se ve bastante mal, pero bueno, espero que hayáis pillado la técnica de cómo es. Es decir, creamos los bordes suaves y después con un pincel de un solo píxel o varios pinceles, creando ese pincel personalizado como os he enseñado, volvemos a mostrar ese pelo que habíamos eliminado. Y aquí en el pelo del chico pues lo mismo, con un pincel muy pequeño volvemos a dar unas cuantas pasadas. Ahí. Así que es... Ay, eso no me ha gustado mucho. ¿Veis? Aquí tengo muy poco margen porque el espacio que dejé era muy pequeño y apenas puedo hacer nada aquí. Unos cuantos pelos sí que puedo pintar. ¿Vale? Al zoom 100% se ve un poquito más realista.
Hay que tomarse un poquito de tiempo de hacer bien el pincel ese. Pues bueno, ya tenemos el pelo hecho. Esta parte aquí no me gusta nada cómo queda. Así que voy a quitarla. Invertimos colores y volvemos a pintar un poco por aquí para volver a crear un par de pelos más. Vale, queda un poquito mejor. Bueno, pues ya está, ya tenemos todo hecho. Lo que tenemos que hacer ahora son los efectos finales, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar máscaras, ajustes de capa. Siempre utilizaremos ajustes de capa porque trabajamos de forma no destructiva, por eso tenemos tantas capas por aquí, ¿vale? El primer ajuste de capa que he utilizado yo, fue un mapa de degradado. Y he utilizado un degradado que viene ya con Photoshop, que es un grupo que se llama Photographic Toning. Al abrir esto de aquí, tenéis un icono aquí que en versiones anteriores igual es diferente. Y de aquí seleccionamos Photographic Toning, o tonos fotográficos. De nuevo, esto solo está disponible en Photoshop CS6, pero si no lo tenéis, crear vosotros mismos un degradado como este. Veis que utiliza varios colores, pero podéis utilizar dos colores solamente. Y bueno, los hacéis un poco más fuerte. Veis un color así como rosado, un poco raro. Un color similar y ya está, tampoco hace falta que sea exacto. Y después cambiamos el modo de fusión a color. Y bajamos la opacidad. Bajamos la opacidad al 15%, ¿vale? Y de esta forma pues le damos un toque rojizo un poco a lo que es la foto entera. Después he utilizado un ajuste de corrección selectiva. Sí. Y he utilizado solamente dos colores, los rojos y los amarillos. Y os voy a dar los valores exactos que tengo. Para los primeros tengo menos 18. Después menos 3. Menos 12. Y menos 8. ¿Vale? Con esto lo que he hecho es, he cambiado un poco la luminosidad del rojo con este último ajuste aquí que es el negro. Al poner colores negativos, los rojos se me vuelven con más luz porque estamos quitando negro de este rojo, ¿vale? Vamos a dejarlo a menos 8. También he puesto más rojo porque he quitado cian, ¿vale? Tengo un tutorial explicando cómo funciona esto, porque funcionan colores opuestos. En los magentas, por ejemplo, he puesto valores negativos, lo que significa que he añadido más verde, porque lo he puesto al magenta. ¿Veis? Al poner esto más hacia la izquierda se me vuelve un poco amarillenta la foto, los rojos, porque estoy añadiendo verdes, ¿vale? Y también he puesto un poco de azul, porque al quitar amarillo estoy añadiendo azul, ¿vale? ¿Veis? Que se me vuelve magenta porque estoy añadiendo azul a los rojos. Bueno, es un poco raro quizás de entender, pero bueno, ya tengo, como he dicho, otro tutorial explicando cómo funciona esto. Después en los amarillos tengo 9, menos 19, menos 31, menos 31 y 0. Así que con este ajuste lo que hacemos es cambiar un poco el brillo de los colores y un poco su aspecto, ¿vale? ¿Veis? Si desactivo, que ahora tengo más luz y el rojo ha cambiado un poco, es más hacia el rosa un poco, ¿vale? Y a continuación vamos a poner otro ajuste que va a cambiar mucho el aspecto. Vamos a añadir un ajuste de color uniforme, que es simplemente una capa que nos añade un color, así, ¿vale? Y vamos a escoger un color como este morado, por ejemplo, pero muy oscuro. Lo más importante es que sea un color oscuro, casi. Aquí se ve negro prácticamente, pero es un color muy oscuro, ¿vale? Hacemos clic en OK. Y ahora cambiamos el modo de fusión de esto a exclusión. Y parece que no ha pasado nada hasta que lo desactivo. ¿Veis lo que ha pasado? Me vuelve la foto un poco más, no sé, más suave, los tonos y le da un color amarillento. Porque lo que hace esto, voy a seleccionar un color muy, no tan oscuro. ¿Y veis lo que pasa? Me invierto los colores. Las sombras eran del color este que he seleccionado, pero las iluminaciones
tendrán un color opuesto al que he seleccionado aquí, que en este caso el opuesto al azul es el amarillo, ¿vale? Por eso tenemos tonos amarillos. Y si pongo un color desaturado, lo que va a pasar es que la foto se me sale invertida. Por lo tanto, es un efecto un poco raro que conseguimos con el modo de exclusión. Así que lo que nosotros vamos a hacer es poner un color... cuanto más oscuro es, menos efecto tendremos. Si lo ponemos negro del todo, pues no tendremos efecto ninguno. Lo vamos a dejar más o menos aquí. Y más saturado para saturar los colores. Por ahí más o menos. ¿Vale? De nuevo, antes y después. Nos cambia un poco y nos la hace también la foto un poco más oscura, no mucho. Y a continuación, para darle el último toque de color, vamos a poner un equilibrio de color. Y otra vez os voy a dar los valores para las sombras. Tengo 10, 0 y 2. ¿Vale? Conservar luminosidad lo tengo desactivado, ¿vale? Después, para los medios tonos, tenemos menos 5. Ahí. Empezamos por arriba. Menos 5, menos 9 y menos 10. Y para las iluminaciones, tenemos 11, 7 y menos 10, ¿vale? Otra vez, aquí tenemos los colores opuestos, veis que el opuesto al azul es amarillo y al poner valores negativos tenemos más amarillos porque nos vamos hacia este lado, ¿vale? Por lo tanto, en las iluminaciones hemos puesto más amarillo y un poquito más de rojo. Menos 10, era menos 10, ¿vale? Y veis el efecto que conseguimos. Antes era como un poco, tenía demasiado azul debido a lo que hemos puesto con estos dos efectos de corrección selectiva y relleno de color, pero al poner esto le hemos dado un toque un poquito más cálido, vamos a decirlo. Y bueno, ya está, el efecto en sí ya está, pero podemos hacer algo más. Y yo lo que hice fue crear he duplicado todas las capas y las he creado como una captura de pantalla de todo, pulsando las teclas Shift, Alt, Control y E, ¿vale? Y me crea esta nueva capa que la voy a llamar Final 1. Y la voy a convertir en objeto inteligente. Esto no es necesario si no tenéis Photoshop. Una versión de Photoshop que os permita hacer esto, no pasa nada. Yo lo hago porque los filtros que voy a aplicar ahora se me van a convertir en filtros inteligentes y los podré editar cuando yo quiera. Voy a ir a filtro y voy a seleccionar interpretar y voy a seleccionar efectos de luz. Y con esto lo que voy a hacer es darle un poquito más de luz aquí en el centro. Voy a reducir el zoom para que lo veáis. Veis que utilizo una luz de esta de foco muy grande. El haz de luz lo quiero que sea más grande que casi toda la foto, porque si no tendremos un efecto de viñeteado que no lo quiero en esta foto en particular, ¿vale? Y con estos ajustes de aquí lo que hacemos es pues cambiar el brillo de la foto. Tendréis que mirar muy de cerca las iluminaciones, sobre todo aquí en esta parte de aquí y en las nubes donde hay este blanco, porque no queremos pasarnos y crear una cosa así que eliminamos detalles, eso no nos interesa para nada. Así que esto lo dejamos bastante bajo y incrementamos un poco la luz de ambiente. Y quizás la intensidad de la luz bajamos un poco. Subimos un poco esto, el resplandor pues lo podremos bajar también, nos ayuda a eliminar un poco de luz de las iluminaciones. Y el metálico este lo voy a dejar muy bajo porque eso me controla el contraste y quiero tener muy poco contraste. Porque como he dicho, quiero suavizar un poco, crear un efecto, pues no sé, como de más suave, ¿vale? Y ahora no puedo volver a reducir el zoom, no sé por qué, pero bueno, es igual. Y tal y como está me parece bien, voy a hacer clic en OK. Ahora sí voy a hacer un poco de zoom y os voy a enseñar el antes y el después. No ha cambiado mucho, pero sí, bueno, tengo un poco más de sombra aquí, no mucha. Y un poco más de luz aquí en el centro, que es poca, pero es la justa, ¿vale? Y luego, ya ahora es cuando he utilizado algún plugin de estos, que no lo suelo utilizar. Pero bueno,
es para darle más detalle. Vosotros lo que podéis hacer es utilizar, ir a filtro, interpretar y seleccionar, enfocar y seleccionar máscara de enfoque y poner un radio, pues no sé, unos 5 o 0,7 píxeles o por ahí. El umbral, pues no sé, es que esto depende del tamaño del pincel, el tamaño del lienzo, perdón. Y aumentar la cantidad, y esto lo que nos permite hacer es darle más, enfocar los detalles. Os voy a enseñar el antes y el después, no sé si se ve mucho. Yo lo que he hecho es utilizar un plugin que es, voy a ir a filtro, es este de Topaz Detail 2, ¿vale? Es un plugin que es el único que utilizo prácticamente, que es para incrementar los detalles. Os voy a enseñar antes y el después, lo voy a hacer muy rápido. ¿Vale? Y luego lo que me gusta de este plugin también es que tenemos estos controladores de aquí que nos permiten cambiar el aspecto, el brillo de estos dos colores, por ejemplo, cian y rojo, ¿vale? Nos permite poner más luz, por ejemplo, o menos. Y con esto podemos conseguir algún efecto bonito. Vale, lo quiero en negativo. Y quizás esto al revés, veamos el efecto. Sí, me gusta más así. Vale, ya está. Y quizás un poco, a ver, el tono más hacia el amarillo. No demasiado. Bueno, voy a hacer clic en OK. Y ya veis el antes y el después de utilizar este. Lo que pasa es que tarda un poco porque la foto es grande. Lo que voy a hacer es desactivar directamente la capa antes y después. ¿Veis todo el detalle que me ha sacado aquí en las nubes y en el pelo? Por eso me gusta tanto este plugin. Y bueno, pues ya lo tenemos. Esto ha sido el tutorial, pero os voy a quiero enseñaros una cosita más. Que sí, bueno, sí. El tutorial se ha acabado, pero quiero enseñaros otro efecto más que podéis hacer para mejorar un poquito el resultado final de vuestras obras. Al tener fotos de estas muy grandes, veis que esta ni siquiera es tan grande, es 2000 píxeles solamente. Pero podemos utilizar el filtro este de pintura al óleo, bueno, no sé cómo se llama en español, es el oil paint este, el efecto de pintura de esta al óleo. Pero esto solamente se puede, bueno, funciona mejor en fotos muy grandes como esta, 2000, 3000 o 4000 píxeles o por ahí. Voy a disminuir esta opción de aquí abajo, es que lo tengo todo en inglés, no sé por qué me sale así. Y después voy a bajar estas opciones porque tampoco quiero que sea el efecto tan extremo, ¿vale? Y vale, voy a hacer clic en OK. Lo voy a hacer así muy rápido para que lo veáis. Y bueno, veis el efecto. Parece que se ha estropeado toda la foto, ¿vale? Pero al bajar el tamaño, lo que voy a hacer es copiar esto en otro. Voy a crear otro documento y lo voy a pegar aquí, ¿vale? Al cambiar el tamaño, al hacerlo más pequeña, por ejemplo, para ponerlo en la página web, lo vamos a bajar, yo que sé, a 900 píxeles, porque para las páginas web no vamos a poner una foto de 4000 píxeles porque es demasiado grande. Al bajar el tamaño, ese efecto ya no se ve tan obvio, ese efecto del filtro. Y mejora mucho porque suaviza un poco los bordes. Lo que pasa es que yo he puesto demasiado efecto. Y bueno, es eso, es lo único que os quería enseñar. En mi página web creo que se va a ver mejor. Por lo tanto, esos pequeños puntos de ruido, lo que sea, los artefactos de la foto, lo que sea, se suavizan. Y al hacer la foto más pequeña se comprime un poco y se ve bastante mejor. A mí me gusta mucho. También lo que podéis hacer es, después de aplicar el filtro, como este es un filtro inteligente, voy a esperar un poquito, podéis bajar la opacidad, ¿vale? Del filtro en sí, al 50%, por ejemplo, y veis que tengo un poco de ese efecto, pero no tan fuerte. Y bueno, esto ha sido el tutorial para crear esta manipulación. Si queréis un poquito más de luz, podéis crear una capa de niveles y
darle un toque más de luz en las iluminaciones porque al aplicar el filtro del óleo ese se nos van un poco las iluminaciones, ¿vale? Y bueno, nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial. Os podéis suscribir o visitar mi canal o mi página web, que tengo una sección en español. Y nada, gracias otra vez por seguirme y por ser un poco tan pesado y hacer los tutoriales tan largos. Pero bueno, prefiero que haya más información que no que falte. Bueno, esto ha sido todo. Gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.